Consejo Europeo a punto de continuar los trabajos después de una cena que acabó tarde, como es casi habitual en estas sesiones de 2 días de los líderes europeos que también conoce nuestro invitado, Carlos Puente, analista político económico. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, encantado, Luis Vicente, de estar como siempre en tu programa. En la cena más o menos de anoche quedaron marcados los temas principales. Nueva ronda de sanciones a Irán, más que al país a personas, ver cómo se puede acelerar la entrega de defensas antiaéreas a Ucrania y hoy lo veremos también después, el plato fuerte de Enrique Letta, el informe para reformar el mercado interior. De la política exterior europea, la sensación que se transmite es que Europa está influyendo poco, ¿no?, en las tensiones geoeconómicas del momento. Pues es que desde hace bastante tiempo la Unión Europea cuenta muy poco en las relaciones internacionales, en primer lugar porque no tiene una política exterior clara, no existe una política de defensa y sobre todo pues la verdad es que se necesita un buen liderazgo en estas instituciones para poder asumir ese papel tan importante para que todos los europeos queremos que tenga la Unión. Y eso es lo que está sucediendo, que ha perdido en realidad el papel que debería desempeñar en favor de Estados Unidos, que es el principal protector de la Unión y que se limita prácticamente a ejecutar las órdenes de Washington. Por lo tanto, los europeos lo que queremos es independencia completa, tener autonomía, ser una unión fuerte y que contemos en el contexto mundial. Pero algo que era el corazón del potencial liderazgo europeo, que era el eje franco-alemán que llamábamos, está desaparecido, ¿no? Sí, los tiempos de que se inició este tipo de relación, que básicamente fue por el general de Gaulle en Francia, que no hay que olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial, pues había habido una confrontación directa Francia-Alemania y que entre los países europeos, fundamentalmente como dos potencias continentales, y que ese odio duró durante mucho tiempo, pero fue superado precisamente con la Constitución de lo que entonces fue la Comunidad Económica Europea y el empuje que dio Charles de Gaulle y los políticos de entonces. Entonces eran líderes. Ahora, lamentablemente, en Europa no hay líderes. Ese eje París-Berlín se ha difuminado mucho y, sobre todo, hay que tener en consideración que durante un gran periodo había que contar con un eje mucho más amplio, es decir, era el eje Londres-París-Berlín. Ahora el Reino Unido ya no es miembro de la Unión, pero sigue teniendo sus influencias por las conexiones que tiene en el seno de la Unión Europea. Por lo tanto, efectivamente, ese eje París-Berlín ya no cuenta mucho, porque además esta Unión Europea no tiene nada que ver con la precedente de hace 20 y tantos años y por lo tanto hay otros países que están jugando un papel en esa dicotomía de estados, de una unión dentro de estados con una unión federal. ¿En qué papel queda la Unión Europea en el conflicto de Oriente Medio? Lo pregunto porque durante tantos años, muchos años, la Unión Europea ha sido casi el financiador principal de las infraestructuras de Gaza, ahora completamente destruidas por el ataque israelí. Y ahora mismo la presión que se ejerce sobre Israel parece tener poca o ninguna influencia. Incluso en el amplio diálogo diplomático de si reconocer ahora al Estado palestino o no, parece tener poquísima influencia Europa. Es muy lamentable reconocer lo que estás comentando, que efectivamente la influencia europea no se corresponde con la inversión, el gasto, los medios, la ayuda que se dedica a muchas áreas del mundo y entre ellas pues a la zona de Palestina y concretamente ahora están todos los medios pues el problema de Gaza, que es una situación que no puede ser asumida de ninguna manera y sobre todo no se puede tolerar que un país no respete las resoluciones de las Naciones Unidas y que solamente se esté pendiente
se esté pendiente de la soberbia de un primer ministro. O sea, eso no puede ser. La Unión Europea ha sido una organización muy generosa en la ayuda al exterior. No solamente me refiero al caso de Palestina, también tenemos, por ejemplo, el caso de Ucrania con la invasión rusa. Pues desde que se produjo la invasión rusa a Ucrania, pues se han invertido más de 143.000 millones, de los cuales 33.000 millones era en realidad ayuda militar, cosa que también es discutible, puesto que aquí nadie habla de paz y todos están alimentando la guerra, que es lo que hay que combatir. Hay que paralizar las guerras allí donde se produzcan. Y por lo tanto, este es el gran fracaso de la política exterior de la Unión. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se va a hablar esta tarde, que en realidad muchas veces son muy buenas palabras. La agenda era muy extensa. Quizá lo que más nos toque a los europeos pues sea el informe de Enrique Letta, pero bueno, hay también una discusión interna entre los dos líderes, el líder de la Unión, del Consejo y la lideresa de la Comisión. En fin, es un problema bastante complicado y que no se debería producir. Y luego está el tan cercano de la guerra en Europa, la asistencia tanto económica como militar a Ucrania, con el conjunto de los europeos dándonos cuenta de que nuestra capacidad de defensa pues puede no ser suficiente si las cosas se complican, incluso para seguir atendiendo a Ucrania, ¿no? Efectivamente, no olvidemos que la Unión Europea desde hace aproximadamente 20 años ha venido sufriendo un proceso de desindustrialización. Hay un problema de política industrial, que de esto también en cierta manera habla el informe de Letta, del ex primer ministro italiano, y que debería reemprender, se debería acometer de forma clara, porque una unión sin una política industrial fuerte, importante, con una tecnología puntera, competitiva con Estados Unidos, con China, con Japón, no puede tener una política de defensa coherente y además que sea eficiente. Y en fin, yo lo he puesto de relieve en una intervención a nivel internacional recientemente con motivo de la presidencia española, invitado por el gobierno, por una institución del gobierno de Rumanía, y desde luego yo creo que es que la miopía de los políticos europeos es tremenda y tenemos que acometer la unificación de una política industrial y de una política de defensa. No podemos depender más del exterior. De hecho, la mayor parte de la ayuda militar que ha suministrado la Unión Europea a Ucrania, más del 80% proviene de los Estados Unidos. Es decir, que es que no somos capaces ni siquiera de proveer. Hemos tenido problemas con las mascarillas, con los ventiladores, hay un gran fallo y el gran problema ha sido el liderazgo de la Unión. Y esto es el punto clave por el que hay que luchar, los que hemos creído siempre en la Unión Europea y los que seguimos luchando, pero muchas veces nuestras fuerzas pues tienen un límite. Sí, además esta cuestión, esta reflexión muy bien detallada, puede ser más grave si consideramos los problemas de recursos para financiar todas estas medidas que se plantean. No perdamos de vista que en el propio documento de Enrique Letta se insiste en que hay que ver la manera de encontrar el dinero para financiar la transición ecológica y digital europea, que además es otro problema para no tragarse Europa sus propias palabras y compromisos. Así es, porque lamentablemente, insisto, porque es que hay que lamentar constantemente la falta de coherencia entre las palabras y la realidad. Muchas declaraciones rimbombantes, pero luego al final se queda en nada. Y efectivamente el detalle apunta a la posibilidad de organizar un fondo para impulsar las empresas tecnológicas, la política industrial. Y luego también a
aunque luego no lo detalla mucho, habla de los eurobonos, aunque ya recordemos que es un tema que ha sido, en fin, muy muy controvertido, porque claro, había países que eran partidarios de la emisión de eurobonos, que con la garantía bien del BI o de la propia Comisión, y los que no eran partidarios, que eran el eje más fuerte de la Unión Europea. Por lo tanto, claro que hay que encontrar una forma de financiación. Lo que sucede es que también en los presupuestos hay que tener en consideración la buena aplicación de los fondos disponibles, que son muchos, y lo que no se puede hacer es que muchas veces se dilapidan fondos sin un control a posteriori, y esto es lo que yo siempre he intentado de señalar, que un proyecto, más del 25%, va en lo que son gastos administrativos, gestión, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema de gestión, y es importante resolverlo para poder financiar lo que tú acabas de apuntar, que es fundamental, porque si no, se quedará en letra muerta las propuestas de ETA, vendrá otra propuesta y la verdad es que al final pues no podremos competir con Estados Unidos, porque ahora uno de los temas que se hablaba aquí en esta reunión, pues en el Consejo, pues eso es la competitividad de la Unión Europea, mientras que tanto los Estados Unidos, el señor Biden, pues aprobó la ley de reducción de inflación y tal, y dice, nosotros no podemos competir contra Estados Unidos y contra China con unos elementos que no son suficientes. Bien apuntado el corazón de los problemas, que los líderes de la Unión van a volver a dar vuelta esta mañana en el Consejo Europeo. Carlos Puente, analista político y económico, gracias por compartir esta visión y este análisis de alta calidad en Capital Radio. Un saludo cordial. Es un placer.